La humanidad se ha expandido a través de toda la galaxia, regidas por el Imperio, pero comienza a correr el rumor de que el gran y amplio Imperio está al borde del colapso. El psicólogo Hari Seldon crea este plan para crear un par de fundaciones que se dediquen a la creación de una enciclopedia que contenga el conocimiento de absolutamente toda la humanidad, para así recortar los años de barbarie que van a llegar inevitablemente con la caída del Imperio. O al menos eso es lo que dice en un inicio. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, eso es básicamente la sinopsis de la primera parte de la trilogía de la Fundación de Isaac Asimov, es decir, el libro de La Fundación, que leí durante el mes de febrero junto con un montón de personitas en una lectura conjunta organizada por mi compadre Elvis del canal Caverna Soledad. Vayan a ver su canal. Ya saben, es imprescindible para las personas que tengan algún interés, por mínimo que sea, en el género de la ciencia ficción, así que vayan a su canal, vayan a ver sus reseñas, la original y la reciente de Fundación, suscríbanse a su canal y de paso, ya que estamos, suscríbanse también al mío, no me quejo. Entonces, pues sí, algo así es básicamente la premisa de este libro, ¿verdad? Es una gran historia de ciencia ficción, de la creación y todo esto, ¿verdad? Del Imperio, que tiene unas cosas sumamente interesantes, ¿verdad? Como es Asimov, ¿verdad? Siempre tiene estos planteamientos que vuelan la cabeza de pensarlos y todo eso, porque son muy interesantes, ¿verdad? En este caso tenemos que Hari Seldon, la rama de la psicología que hace es esta de la psicohistoria, ¿verdad? Pero ¿qué es la psicohistoria? Es básicamente una unión de la psicología con la sociología, con un apartado muy numérico, para básicamente predecir cómo se va a comportar una sociedad en el futuro, ¿verdad? Y así es como él llega a la conclusión de que el imperio va a caer y por lo tanto pues a crear a la fundación. Entonces este concepto de la psicohistoria es muy interesante porque si nos ponemos a pensar en nuestra vida, en nuestro día a día, pues es algo que sí que está presente o sí que más o menos podemos jugar. ¿A qué me refiero con esto, verdad? No es como que podamos calcular exactamente cómo es que se van a desarrollar las cosas, pero a lo que voy es que esto también es parte como central en la estructura de la novela, lo cual me pareció muy, muy cool. A lo que voy es básicamente que estos grandes momentos que quedan escritos en los libros de historia y todas estas cosas, pues nunca surgen en un día, ¿verdad? Nunca es como que alguien se despierta y decida, hoy quiero hacer una revolución, y hoy se hace, y hoy empieza, y hoy termina, ¿verdad? Sino que todo esto es algo que podemos ir viendo a través de los años, cómo poco a poco se van moviendo las masas, se va creando esta conciencia que tenga que ver con el movimiento que está desarrollándose, y poco a poco la presión se va aumentando y aumentando y aumentando, y usualmente lo que llega a nuestros libros de historia son esos puntos culmen en el que la cosa estalla, ¿verdad? Entonces, pues si tenemos ojo avisor, no es como que podamos predecir la historia, pero podemos ver los síntomas tempranos de cada uno de los movimientos sociales y de los cambios sociales que se van dando, lo cual es muy interesante verlo ya planteado como una ciencia así como más dura, llamémoslo numérica, y de eso. Y eso se acompaña también con la estructura de la novela que estaba mencionando, ¿verdad? Algo que desencaja un poquito y que es, honestamente, respeto a Asimov por haber usado este recurso que es bastante como doble filo, digamos, porque básicamente el libro está dividido en partes, entonces de parte en parte tenemos cambios muy grandes, ¿verdad? Tenemos cambios temporales de muchos años, ¿verdad? De varias décadas, y también cambiamos de protagonista, ¿verdad? Eso, pues, primero que nada, hace que uno no tenga mucha
oportunidad de empatizar con los personajes. A mí sí es cierto que todos me parecieron muy pedantes y todos me cayeron súper mal, pero no tenemos mucha oportunidad de empatizar con los personajes, y es algo que menciona Elvis en sus reseñas, y es que la historia pues no precisamente trata de personaje, ¿verdad? Sino de la historia de la fundación como un personaje ente la fundación misma, que es muy interesante, pero a lo que voy es que estos cambios constantes pues quitan la empatía con los personajes, y también puede como despistar un poquito de qué es lo que está pasando y por qué está pasando y en qué momento estamos y todo eso, que a mí personalmente no me dificultó la lectura, pero pues tiene este arriesgado. La parte positiva, que es a lo que voy, es que refleja este concepto de la psicohistoria pues directamente en la estructura de la novela, ¿verdad? Es decir, estos cambios temporales se hacen en los momentos que menos nos esperamos los lectores, así como promedio, ¿verdad? Y es que estamos a punto de llegar a ese momento clave en la historia, ese momento Seldon, ¿verdad? Esa crisis Seldon que está a punto de pasar, y termina la parte, y cuando regresa la narración ya han pasado 10 años de esa crisis. Entonces desencaja un poquito al lector, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a un poco más de acción, a un poco más de movimiento, pero la razón por la que se hace, o al menos la que yo interpreto, es justamente la de la psicohistoria, ¿verdad? Lo que estaba diciendo. Los movimientos sociales se van desarrollando por décadas, ¿verdad? Por mucho tiempo, y poco a poco ahí se va creando, se va aumentando, va creciendo la presión, va pues desarrollándose todo el movimiento como tal, y el momento que queda usualmente plasmado en los libros de historia es simplemente una conclusión inevitable. O sea, si ya llegó a ese punto, pues no es cuestión de si va a pasar o no, sino de un cuándo. Por lo que, viéndolo dentro de esta estructura de la fundación, pues vemos, ¿verdad? Otra vez el enfoque en la parte de antes, ¿verdad? Cómo se va construyendo eso, porque el resto, el evento grande, el boom, pues es inevitable, ¿verdad? Entonces ese no importa, lo que importa es todo lo que llevó a ese acontecimiento, lo cual me parece genial. Único muy pequeño detalle, ¿verdad? Es que los movimientos sociales, por ejemplo, obviamente no son individuales, ¿verdad? Son movimientos de masas, que entonces así se da el desarrollo, ¿verdad? Dando ese desarrollo a un plan pensado por un individuo, pues le quita un poco esa lógica social. Entonces, pues es un buen planteamiento, ¿verdad? Que se puede aplicar a la vida real, pero que tiene una gran desconexión por ese individualismo que pone Asimov en sus personajes, ¿verdad? Tenemos muchos personajes que se vuelven leyendas, ¿verdad? Que se vuelven esta cosa gigantesca por su rol en la historia de la fundación, ¿verdad? Y en la vida real también lo tenemos, pero si escuchamos a varios de esas personas que se volvieron legendarias, ¿verdad? Como puede ser Nelson Mandela, como puede ser Martin Luther King, como puede ser Angela Davis y muchísimas más personas más, lo que van a decir es que ellos no tienen que llevarse el crédito porque todo fue un movimiento al final de cuentas social, ¿verdad? No fue ellos los que llevaron a cabo todo esto, sí, fueron una voz importante, una imagen, pero lo que llevó al cambio fue el grupo, ¿verdad? La masa. Ellos fueron simplemente uno más. Y es una forma de pensar que Asimov completamente borra y toma estas imágenes de los héroes porque ellos son únicos los que lo hicieron, ¿verdad? O sea, sí estamos hablando de superhéroes completamente que pues per se no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero combinando esta idea que estaba mencionando antes, pues sí que le resta un poco de impacto de ver reflejado la realidad en el libro ficcionalizado, ciencia ficción, todo eso. Pues sí. Y más o menos de ese lado va bastante de mi como experiencia con Fundación, que no lo dije antes y creo que eso hubiera sido un poco importante, ¿verdad? Que a mí el libro pues me gustó en cuanto a la narración y en cuanto a la estructura, como estaba mencionando, tenía aspectos que pues respeto muchísimo, ¿verdad? A Isaac Asimov ya lo había leído con El fin de la eternidad, y estos planteamientos y estas cosas me gustan muchísimo cómo las trata, pero también es cierto que
no pude empatizar prácticamente nada con la historia por lo que ya dije de los personajes, y también pues mucho con la base ideológica que mueve el libro y que pues que choca bastante con la mía, ¿verdad? Entonces pues me pareció bien, no me gustó especialmente el libro, entonces pues sí, me gustó obviamente lo suficiente para continuar con las lecturas conjuntas, es decir, si voy a terminar la trilogía, ¿verdad? Siempre participando en pues, las lecturas con ellos. Otro tema que me parece muy interesante de la novela es cómo se va desarrollando la fundación, ¿verdad? Eventualmente el imperio termina no cayendo completamente, pero termina como perdiendo su posición de poder sobre los planetas un poco más alejados. Y ahí es donde comienza el rol más activo de la fundación, ¿verdad? Empezar a controlar esos planetas que se van quedando así fuera y que empiezan con sus propias formas de gobierno y todo eso. Y pues parte de lo interesante, ¿verdad? Es la forma en la que sigo diciendo Isamov, en la que Asimov plantea cómo es que la fundación va ganando poderío sobre esos planetas, ¿verdad? Que aquí metemos al Tusser, ¿verdad? Y hablamos de los instrumentos ideológicos del Estado y cómo los estados hacen para controlar a sus poblaciones, que es básicamente reflejado completamente en cómo poco a poco la fundación va ganando poder sobre sus vecinos. Me puse esta suéter, sudadera, como lo quieran llamar, por la cosa de las estrellitas y la ciencia ficción, pero hace un calor y me estoy muriendo. Que obviamente, ¿verdad? La religión, la economía, y que pues como digo son formas que mismo Asimov nos está mostrando de cómo hacen las personas con poder, cómo hacen los gobiernos para controlarnos a partir de estos elementos que no se ven forzosamente como elementos de control directamente, ¿verdad? No tienen la cara de un ejército o un control más directo y más violento en cuanto a violencia física, sino que es algo que muchas veces se puede percibir hasta cierto punto incluso benevolente, ¿verdad? La religión, pero que al final de cuentas se puede usar, no es que diga que solo sean herramientas, pero se puede usar como herramientas de control ideológico para, pues eso, ¿verdad? Controlar a las poblaciones, que me pareció súper interesante cómo lo planteó Asimov. Es básicamente ficcionalizado lo que dice Althusser en su ensayo, entonces pues, ahí está. Se me quedó sin batería el otro micrófono, así que tenemos que cambiar. Espero que se vaya a escuchar bien. Pero bueno, básicamente, aparte de todo este tema de Althusser, pues viene ya los problemas que tengo yo con el libro. Y no es que sean problemas muy grandes, ¿verdad? Porque tampoco espero que los libros que lea refleje o resuene completamente mi posición política, mi posición ideológica. Para eso ya tengo la saga de Marte, ¿verdad? De Kim Stanley Robinson, ya tengo mi Marte, entonces no necesito que todos los libros que lea reflejen, pues obviamente mi posición. Pero también es cierto que le resta, a mi parecer, cierto interés cuando pues mi posición es bastante diferente, ¿verdad? A lo que me refiero específicamente es, por ejemplo, pues que se nos plantea la historia de la fundación como un tipo de David versus Goliat, ¿verdad? La fundación es pequeñita, es un planeta completamente de científicos, no tienen nada que ver, no tienen ejército, ni armas, ni nada por el estilo, y se tienen que enfrentar a estos planetas gigantescos con ejércitos y todo esto y flotas y de todo. Pero la verdad es que eso no es cierto, ¿verdad? Por la posición privilegiada que tuvo la fundación al momento de su concepción, ¿verdad? De ser pues directamente un proyecto fundado por el imperio mismo, por lo que recursos no les hacían falta. Entonces pues sí, puede que no hayan tenido poderío militar, pero tenían poderío de todo tipo de cosas, por lo que ya quitando la idea de que es un David contra Goliat, la historia empieza a perder, como digo, ese interés, al menos a mis ojos, ¿verdad? Y mismo desde el planteamiento se va quitando el interés de esta misma forma, ¿verdad? La razón por la que nace la fundación es por la caída inminente del imperio, ¿verdad? Y reducir los años de barbarie que van a sufrir toda la galaxia por todo eso. Pero ¿el imperio es algo que debemos mantener? O sea, y aquí hablando únicamente en términos de la ciencia ficción, ¿verdad? De la fundación, no de los imperios de aquí de la Tierra, que eso es definitivamente no. Pero ¿el imperio es algo que debemos mantener? ¿Tiene que haber siempre un imperio?
se nos plantean los años de barbarie así como una cosa terrible que va no sé qué y no sé cuánto, pero el imperio no ejerce violencia contra los otros planetas por simplemente existir, por explotarlos, por mantenerlos bajo su control. Entonces, desde el inicio, el planteamiento es así como, ok, verdad, es un cliché de la ciencia ficción y todo esto, pero ¿es necesario? O sea, ¿por qué es esta visión, esta perspectiva de mantener esta figura del imperio? ¿Por qué no cada planeta pues es simplemente soberano a sí mismo? O sea, no forzosamente pasa lo que pasa en el libro, ¿verdad? Que cae el imperio y de repente todos los países se vuelven bárbaros tratando de conquistarse unos a otros. Que sí, eso pasa, pero ¿por qué no explorar algo ligeramente diferente, verdad? Es una perspectiva muy cerrada en la que solo hay violencia y tiene que haber esta posición de autoridad súper fuerte que ejerza violencia parejo sobre todos para así mantener un orden que, verdad, como digo, para mí eso resta un poco más el tema del interés, verdad. Yo leía todas estas formas de Hari Seldon de plantear la fundación y de los próximos alcaldes y todo esto de cómo mantener la fundación, y todo lo que podía pensar era, pero es necesario, o sea, ¿por qué estamos poniendo tanto esfuerzo para esto? ¿Es realmente un neto positivo para toda la galaxia o pues qué estamos tratando de hacer, verdad? Y que en esos desacuerdos también hay otros, verdad, como por ejemplo con esta gran máxima con la cual se funda la fundación, que es esta frase mítica de la violencia es el último recurso del incompetente. Y eso me pareció realmente fácilmente aceptable, pero que refleja también la facilidad que tuvo la fundación para ganar el control, ¿verdad? Gente desposeída que no ha tenido nunca el poder, ni el respaldo, ni nada por el estilo, pues muchas veces la única salida que tiene es la violencia, y no por eso creo yo que se les pueda tachar de incompetentes ni nada por el estilo, ¿verdad? Sino que la violencia es una forma genuina de resistencia y de pues salir adelante, ¿verdad? De resolver las cosas, por más que suene feo. Nos olvidamos, como estaba diciendo antes, de la violencia que se ejerce fuera de pues pegarse unos a otros, ¿verdad? Ya sea la violencia a través de la dominación, infiltrando ideología puramente a través de la religión, que eso para mí es violencia, o de esta figura autoritaria que controla a todas las personas sin razón alguna. Eso sigue siendo violencia. Entonces, ¿por qué o qué estamos categorizando violencia para que sea considerada como el último recurso del incompetente? Esa parte me pareció muy desagradable, pero sí es cierto que le da paso o le da razón de ser a toda la historia, ¿verdad? Que es como lo describe Elvis, este juego de ajedrez mental entre estas personas para controlarse mutuamente, ¿verdad? Que otra vez en el planteamiento está erróneo, porque para mí no deberían controlarse mutuamente, pero en cuanto a la premisa está genial, porque pues eso, ¿verdad? No es una historia de ciencia ficción típica de combates y todo eso, sino que lo que la distingue es que es puramente estrategia, ¿verdad? Se plantea como hasta cierto punto la víctima perfecta, ¿verdad? Que de alguna forma es David, que de alguna forma, aunque nunca use violencia, que recordemos que el David bíblico sí que usa violencia, logra controlar a ese Goliat que está amenazándolo. Que pues sí, termina con momentos bastante interesantes, pero también es cierto que termina en una historia muy predecible, porque en cada momento que se acercaba una crisis Seldon, yo lo único que estaba esperando era, ok, ¿cómo lo van a resolver ahora? No dudé nunca en ningún momento que pues iba a haber alguna complicación, que pues qué sé yo, iba a morir alguien, iba a pasar algo impredecible, sino que siempre sabía que se iba a resolver, que iba a haber un truco debajo de la manga. Hay veces que cae un poco en Deus Ex Machina, pero sabía que iba a resolverse de una forma o de otra. Entonces para mí sí que quitó un poco de impacto el saber que la fundación era prácticamente omnipotente, que la fundación tenía la protección de protagonista,
y que nunca le iba a pasar nada malo. Entonces todas las crisis que nos sonaban a que eran cosas imposibles y que era el fin de la fundación y todo este tipo de cosas, pues simplemente se iban a resolver con algún proceso burocrático o con algún plan que ya llevaban hecho desde hace siglos. Entonces, pues sí termina para mí quitándole, incluso por más que sea interesante esta como lucha de intelectos, pues termina quitándole porque ya sé quién va a ganar. Entonces, pues le quita un poco, al menos a mí me quita un poco de ese interés, esa sorpresa, esa lo que sea de ir como recorriendo estas batallas intelectuales. Y creo que algo así es lo que podría dejar como mi impresión, mis impresiones y mi comentario sobre la fundación. Creo ahorita, no sé si estoy olvidando algo, pero creo que ya hablé suficiente y no necesitan seguir escuchándome decir tonteras. Entonces, pues por aquí lo vamos a estar dejando. Déjenme abajo en los comentarios si ustedes ya han leído Fundación, si están de acuerdo o en desacuerdo en lo que estoy diciendo. Como les dije, vayan a ver el canal de Elvis, porque si les interesa un mínimo la ciencia ficción, el canal de Elvis les va a encantar. ¿Qué más? No sé si les interesa unirse a la lectura conjunta de la segunda parte, ¿verdad? De Fundación e Imperio. Vayan a escribirle a Elvis para que los agregue y podemos leerlo todos juntos. Pero nada, creo que eso es todo. No sé, siento que se me está olvidando algo, pero creo que no. Pero bueno, antes que le siga dando vueltas, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver. Déjenme en los comentarios todo eso, síganme en mis redes sociales para estar pendientes de lo que leo y cuando leo y mis opiniones en Goodreads y en Instagram. Pero nada, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente. Espero que con este micrófono se haya escuchado bien y que no haya tenido un cable colgando